Hay aspectos, hermano, de nuestra vida a los que no les prestamos mucha atención porque los damos por sentado. Por ejemplo, hermano, no andamos contando cuántas veces respiramos en el día. No nos damos cuenta de eso, lo damos por sentado, ¿eh? Mucho menos, hermano, contamos los latidos de nuestro corazón. Pero al nomás sentir un pequeño problema de respiración, de ahogo, nos damos cuenta, hermano, de la importancia y temblamos pensando que algo está mal en nuestro cuerpo. Cuando usted ya no puede respirar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la audición. Estamos tan acostumbrados, hermano, a oír con claridad que ni nos damos cuenta de la importancia de los oídos, de lo que escuchamos y de lo peligroso que es no poder escuchar. Solo los que no oímos bien, digo oímos bien porque yo ya le dije a mi esposa que cuando esté viejito me van a tener que gritar porque soy mero sorbete, hermano. Y solo los que no escuchamos bien sabemos lo importante, póngame atención. Sabemos lo importante que es escuchar con claridad frases tan sencillas como ya está la comida. Como quiere un cafecito o como lo invito a comer. Y hermano, debo confesar que esto pasa en mí. De hecho, hermano, tengo problemas porque mi esposa habla muy suave. Ella habla muy suave, hermano. Entonces, los catotas estamos acostumbrados a gritar. Ahí te dice que me gritó. No, hermano, no le gritamos, así somos. ¿Verdad? Así que perdón si en algún momento se ofendieron de la forma en que hablamos. Pero la verdad, hermano, póngame atención, es que los cristianos podemos sufrir de una sordera espiritual, que es un mal muy común que no le ponemos atención. Para eso quiero que busque conmigo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Ahí sentadito, hermano, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vamos a orar. Padre eterno y soberano Dios, danos la oportunidad de poder escuchar con gozo, con denuedo, de una forma diferente el consejo de tu palabra. Señor, que no se diga nada que esté en contra de lo que tu palabra quiera decirnos. Quita todo estorbo que nos robe la atención, que podamos tener oídos dóciles a tu palabra y que podamos entender el consejo que tú tienes para nosotros ahora. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. Para los hebreos, hermano, es muy conocido el versículo que acabo de leer. Ellos le titulan el Shema. La palabra Shema en el hebreo es oír o escucha, que simplemente, hermano, es un llamado intenso de Dios que se traduce como escucha, oye. Y solo en Deuteronomio, hermano, aparece más de 30 veces la palabra escucha. Por lo que es, amado hermano, indudable que se trata de una expresión importante en el corazón de Dios. Es para Dios, hermano, es importantísimo que tú escuches su palabra. No hay nada más importante para Dios, hermano, que los creyentes podamos escuchar su palabra. ¿Está conmigo, iglesia? Amén.
Y como lo hemos dicho, hermanos, solo en Deuteronomio aparece más de 30 veces la palabra escucha, por lo que es, hermano, indudable que se trata de una expresión importante en el corazón de Dios. Y sí o no, amado hermano, que por experiencia no se le dice, hermano, escucha, escúchame, escúchame, oíme, escúchame, mírame, oíme a cada rato a alguien que tiene su audición al 100%. Una persona que oye bien no es necesario estarle diciendo que te escuche cada rato. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A una persona que se le dice escúchame a cada rato es porque tiene un problema para oír. Pero el que escucha bien solo se le dice una vez las cosas. El autor de la carta a los Hebreos presenta este problema auditivo de la siguiente forma. Busque conmigo en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice así el Señor en su palabra. Acerca de esto dice: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto, a ver, lea conmigo esa parte, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Dice la Nueva Versión Internacional, dice así: sobre este tema, dice, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Mire qué interesante este tema, hermano. La palabra tardos, que ocupa aquí en el griego el escritor, nos permite entender, hermano, que la sordera espiritual no tiene que ver exactamente con volumen, sino, amado hermano, con velocidad. No es con volumen, es con la velocidad y con la atención que nosotros ponemos a lo que escuchamos. Decimos que algo, hermano, es tardo porque es lento, ¿sí o no? Por ejemplo, nosotros en la empresa tenemos a un compañero, hermano, que le decimos flash, porque es exageradamente tardado, ¿verdad? Porque es sumamente lento, entonces todo el mundo lo molesta, flash, porque es la persona más lenta que podamos conocer. Llega tarde siempre, tal vez él llega temprano a trabajar, pero las tareas de él las hace con mucha lentitud. De hecho, la misma palabra griega que ocupa el escritor de la carta a los Hebreos denota la idea también de tardío, de tardo, pero también, hermano, de perezoso, de pereza, de obrar. La pereza es algo que no oímos, sino algo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Y de hecho, hermano, esto es importante. Decimos que algo es tardo cuando llega fuera de tiempo, ¿sí o no? Ah, es que muy tarde viniste. Ay, es que mira cuánto se ha tardado las pupusas que pedimos. Ah, es que mira cuánto se ha tardado en esto y lo otro. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? El problema, hermano, con este tipo de sordera, y por eso el mensaje de esta noche se llama sordera espiritual. El problema con este tipo de sordera es que se trata de una condición propiciada. Se trata de una condición voluntaria. Porque el texto nos dice, ustedes se han hecho tardos para oír. Y es evidente, hermano, que no hay nadie a quien echarle la culpa de nuestra sordera espiritual, sino que a cada uno de nosotros. Esta es responsabilidad nuestra. Y de seguro, hermano, usted ha escuchado aquella frase que dice, ¿eres sordo cuando qué? Cuando te conviene. Eres sordo cuando te conviene. Ahora, ¿qué da a entender este dicho, hermano? Dando a entender que la falta de audición tiene que ver más con la voluntad que con alguna molestia o algún daño que podamos tener en nuestros oídos. ¿Sí o no? Vos oís solo lo que te conviene cuando estás peleando con su mujer, cuando estás peleando con el esposo, vos solo lo que te conviene oír, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que él sí oye, que ella sí oye,
¿Pero qué? Pero oye lo que voluntariamente quiere oír. ¿Sí o no? Bueno, ese es un gran problema. Póngame atención. Porque el autor de la carta a los Hebreos nos dice que tiene mucho que decir y explicar. Pablo dice, tengo mucho que decirles, tengo mucho que explicarles. Hay muchas cosas que quiero que ustedes sepan, pero no lo puede hacer porque ese aburrimiento voluntario, esa apatía que tenemos por escuchar, hermano, de oír, muchas veces es la que nos evita escuchar el consejo de Dios a nuestra vida. Pablo ha llevado a sus destinatarios, aquellos para quienes estaba escrita la carta, a retroceder en su caminar en Cristo. Él le dice, vuelvan a esto, escuchen, hermano. Mira, ¿cuántos de nosotros escuchábamos los mensajes con fervor, con amor, con pasión cuando llegamos a Cristo? Cuando escuchamos un predicador, hermano, que nos gustaba cómo predicaba. Qué bonito nombre, hermano, y usted lo oía con ganas, con deseo. Sí o no que esos eran tiempos, hermano, donde Dios hablaba verdaderamente a tu vida. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando hay una apatía de escuchar? Cuando no quiero escuchar como debo escuchar. Dejo de oír la voz de Dios. Nosotros como Iglesia Bautista, hermano, creemos que la voz de Dios, hermano, está a través del púlpito. Mis amados hermanos, cuando alguien te dice, Dios me dijo, en lo personal creemos, hermano, que no es lo más seguro. Pedro, el hombre que comió con Cristo, durmió con Cristo, anduvo caminando con Él, vio los milagros, aquel hombre que la sombra de Pedro, dice la palabra de Dios, que sanaba a los enfermos. Ese hombre dijo que la palabra profética más segura que tenemos es esta, y se refería a la palabra de Dios. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, hermano, a escuchar la palabra de Dios, ¿de qué forma la estamos escuchando? ¿Cuál es tu actitud a la hora de sentarte y oír la palabra de Dios? De eso depende mucho, amado hermano, el crecimiento que tú y yo tengamos en nuestra vida espiritual. Hemos entendido y hemos dicho, amado hermano, que esta es una iglesia, este no es un circo. Aquí tú no vienes a entretenerte, aquí no vienes a escuchar anécdotas de nadie, aquí tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Yo creo, hermano, que usted no viene a decir, a ver qué le pasó al pastor toda esta semana. Yo creo que tú no vienes a escuchar eso, tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Los hombres que predican la palabra de Dios dicen que el púlpito es el trono de la Biblia, el trono de la palabra de Dios. Ella está por encima de todos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros cambiar para que nuestra vida sea transformada? Servir más, meternos más a los ministerios, ayunar. Yo no digo que ayunar sea malo. ¿Qué necesito yo? Escuchar. Y no solamente escuchar por oír, escuchar y retener lo que yo estoy oyendo. Pablo lleva a sus destinatarios a que vuelvan a caminar en su vida cristiana. Y mira lo que dice versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo está diciendo, muchos de ustedes, y yo creo que eso es muy aplicable a los creyentes de ahora. ¿Cuántos aquí tenemos tantos años de ser cristianos, pero no maduramos? Todo nos ofende, somos justicieros, tenemos años de oír la palabra de Dios, no maduramos, no tenemos paciencia con otros, vivimos peleando en casa, vivimos peleando en el trabajo, vivimos peleando incluso en la misma iglesia, vivimos teniendo todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en lugar de ser maestro, un maestro se supone que es alguien maduro, alguien completo, alguien que tiene dominio propio. ¿Pero por qué no lo tenemos? Pablo dice, ustedes ya tendrían que haber sido maestros, pero qué desgracia. Tengo que estarles acordando el A, B y C de la Biblia. Las vocales de la palabra de Dios. A, E, I, O y U. Cuando ustedes ya no tendrían que estar en esto, dice Pablo para los hebreos, y ahora también lo está diciendo para nosotros.
En lugar de estar comiendo fuerte, ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, están tomando, les tengo que dar leche, no les puedo dar alimento sólido. ¿Cuántos somos padres aquí? Hermano, usted un bebé no le puede dar, no le puede asar un pedazo de, un buen trozo de 16 onzas de puyazo a 3/4. No puede, ¿verdad? Para empezar, no tienen ni dientes. ¿Qué es lo que le tiene que dar usted al bebé? Lechita, papilla. Y muchos de nosotros ya nos quedamos en eso. Y mira lo que dice. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Has madurado? ¿Cuántos años tienes de ser cristiano tú? ¿Cuántos años tienes de que se supone que tú eres, que ya tendrías que estar en otro nivel? Hermano, tú debes ser de los cristianos que sostienen espiritualmente tu familia, espiritualmente la iglesia. Los creyentes maduros somos los que no tendríamos que generar problemas, al contrario, somos los que generamos paz, tranquilidad, los que propiciamos paz entre nosotros. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La verdad, mi amado hermano, y esto que voy a decir ahorita es importante, sí o no, hermano, que lo que más nos gusta a nosotros, nos encanta hablar, pero no tenemos la misma pasión por escuchar. ¿Sí o no? Nos encanta hablar. Yo, por ejemplo, yo siempre he admirado, por ejemplo, a personas como mi hermana Maritza, una mujer muy cautelosa, prudente, increíble, siempre muy prudente, porque yo soy todo lo contrario. A mí me cuesta. Qué bueno, hermano, que hay personas que son maduras. Eso es importante. La madurez, hermano, no por gusto Dios nos dio una boca y 2 oídos. Solo eso nos tiene un gran mensaje. Ya lo vamos a ver aquí. Deberíamos escuchar en proporción de 2 por 1. ¿Cómo así? Ya que tenemos 2 orejas y una sola boca, pero nos gusta más ser oídos que escuchar. Nos gusta más hablar que lo que aquellos tienen que decir algo. Y así como ya vimos, hermano, como Moisés en Deuteronomio capítulo 6 advirtió a Israel que escuche, y hasta un momento le dijo, y mire, no solamente en Deuteronomio 6 vemos que Moisés le dice, escucha, oh Israel, 30 veces solo en Deuteronomio capítulo 27, versículo 9, les dice, guarda silencio y escucha, oh Israel, porque estaban hablando más de lo que tenían que escuchar. Amén, hermano. Amén. También vimos, hermano, que el autor de la carta a los Hebreos nos muestra la frustración que este hombre tiene al ver que los cristianos no se disponen a escuchar con atención. Y esa indisposición, hermano, esa indisposición, esa resistencia a oír afecta directamente tu crecimiento y tu madurez espiritual. ¿Por qué nosotros insistimos, amado hermano, en los servidores, que no deben haber servidores que solo sirvan en los ministerios? Hermano, si tú estás en un ministerio, tú tienes que escuchar culto, tienes que oír la palabra de Dios, tienes que constantemente oír. ¿Por qué? Porque solo oyendo la palabra de Dios, hermano, verás el crecimiento y la madurez que tu vida espiritual necesita. Sin embargo, hermano, el mayor llamado de atención con respecto a la sordera voluntaria, porque esa es una sordera voluntaria, eso es como cuando muchos de nosotros en nuestras edades de adolescencia, o aquellos que tienen hijos adolescentes, padecen de una sordera voluntaria. No son sordos, es una sordera voluntaria. Cuando usted le dice, hijo, hay que ir a traer las tortillas, no le hace caso, se hace
desentendido, está viendo la tele o cualquier tontera. Y ahí le dijo, fulano, tal cosa. Y no oye el mono. Hasta que la oye brava, ¿verdad? Hasta que lo oye bravo. Hasta entonces, ¿qué pasó? Pero no vaya a ser que le diga, ya están las pupus. Rápido llega, ¿verdad? Sin embargo, lo que voy a decir ahorita es importante y quiero que me preste toda atención, hermano. El mayor llamado de atención con respecto a la sordera voluntaria espiritual viene nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermano, contrapone a dos tipos de personas hacia el final de sus enseñanzas del Sermón del Monte. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 27. Mira lo que dice la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Este detalle que acabo de decir es importantísimo. Ponga mucha atención. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me... Mire qué hermosa esta palabra. Cualquiera pues que ¿qué? Que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué dice, hermano? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿qué dice, hermano? Le compararé a un hombre insensato. Y aquí voy a tomar una palabra del doctor Bertrand que decía sin sesos. Ese es un insensato. Y mira, dice que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Empecemos reflexionando en el primer grupo de personas de la porción bíblica que acabamos de leer. Los que hablan demasiado y parece que no escuchan absolutamente nada. ¿Quiénes son estos? A estos les llama falsos profetas. No oyen la palabra. Ellos la predican, entre comillas, pero son falsos profetas. Hablan de Dios, pero no quieren escuchar nada de Dios. ¿Por qué los falsos maestros de nuestros tiempos, hermano, se le llenan los templos? No estoy diciendo que una iglesia que esté llena el templo sea mala tampoco. Porque la gente va donde le gusta escuchar lo que quieren oír. Por ejemplo, hermano, si usted tiene afín a escuchar a un falso maestro como lo es este señor Maldonado, hermano, no escuche a ese hombre. Ese hombre es un falso maestro. Él dice, Dios me acaba de revelar esto para usted. Él es un falso maestro. Pastor, hermano, es mi deber. Mira lo que dice el primer grupo. A esto le llama falsos profetas. ¿Por qué?
porque justamente como dice el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 13, versículo 2, profetizan por su propia inspiración. Yo veía hace unos días unos videos de este hombre que acabo de mencionar, primera vez que menciono nombres, creo yo, casi nunca lo digo, pero hoy tenía que decirlo, donde, hermano, hay un congreso donde él está vendiendo la afiliación para tener la cobertura de él. O sea, es más importante él que Dios. Y hermano, llegan miles y miles de personas. Porque la gente quiere oír cosas que no son lo que la Biblia dice. Ellos profetizan por su propia inspiración, dice Ezequiel. Y ante esa realidad el profeta les tiene que decir, escuchen la palabra del Señor. Así lo dice Ezequiel capítulo 13, versículo 2. No oigan, es más, de hecho, Jesucristo es el Dios encarnado en esta tierra que caminó como nosotros, sufrió como nosotros, tuvo hambre como nosotros, tuvo sueño como nosotros, lloró como hemos llorado nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la gente se maravillaba de la doctrina de Cristo, Cristo no se dio el taco de decir, sí, cabal, es mía esta doctrina. Jesús dijo, la doctrina que yo les doy no es mía, es del Padre que me envió. Y como ahora, hermano, hay gente que se llena la boca diciendo, esto el Señor me lo acaba de dar para ustedes. A cambio de 1000 bolas. Lo que más me llama la atención es que el Señor, hermano, póngame, y esto que voy a decir es otra cosa sumamente importante. Lo que más me llama la atención es que el Señor, hermano, no tiene ningún interés en juzgar el mensaje equivocado de los falsos profetas o de los falsos maestros. Si usted se fija en Mateo, él no dice, miren lo que ellos... Él no habla de lo que ellos enseñan. Por el contrario, a Cristo solo le bastó decir que por sus frutos los iban a conocer. Aleluya. Amén. Jesús no dice, miren lo que ellos dicen, y no. Él dice, ustedes los van a conocer por sus frutos. Interesante, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquellas personas, hermano, podrían decir lo que quisieran en este tiempo de Cristo y también ahora, pero será evidente su falta de identidad con Dios, porque no darán los frutos espirituales que solo puede producir una persona que escucha la palabra de Dios. ¿Quiénes pueden producir buenos frutos? Solo los que escuchan la palabra de Dios, hermano. ¿Está conmigo? Sí. Y aquí debemos reflexionar en una cuestión bien interesante, hermano, que tenemos los cristianos. Y esto me encantó y no me aguantaba la ganas de decirlo. Los cristianos nos alimentamos y curiosamente no nos alimentamos por la boca, hermano. Ponga atención a esto. Los cristianos no nos alimentamos con la boca. Nos alimentamos por el oído. ¿Está conmigo, hermano? A excepción del profeta Ezequiel, que Dios le dijo, cómete el rollo, y se lo tuvo que comer. Pero al Señor a nosotros no nos ha dicho cómete el rollo. A nosotros nos ha dicho, escucha mis palabras. Y algunos dirán, yo no me lo he comido, yo me lo he fumado. Pero bueno, es otra cosa. Los creyentes no nos alimentamos por la boca, sino por el oído. No masticamos, sino que oímos la palabra de Dios. La andamos oyendo. La estamos escuchando. ¿Está conmigo, hermano? Quizás por eso el salmista dijo lo siguiente en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca, dice el texto. Y ese paladar no es gustativo, es auditivo. ¿Está conmigo, hermano? También, hermano, la recomendación del apóstol Pedro es increíble. Mira lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 2, versículo 2. A ver, ¿cómo dice, hermano?
¿Lo tenemos? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y Pedro aquí, hermano, no nos da una opción, no nos dice, miren, la verdad es que si a ustedes les da la gana, ¿verdad? Pedro no nos está diciendo, miren, si a ustedes les gusta esto. No, Pedro dice, deseen, desead. Está escrito y dicho en forma, amado hermano, imperativa. ¿Y qué significa algo que está escrito en forma imperativa? Es una orden. ¿Cuántos cristianos habemos aquí esta tarde en este lugar? Hermanos, los cristianos tenemos la orden, no es opción, de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y los que ya tienen años de congregarse con nosotros saben la anécdota que siempre he contado porque me encanta. Cuando nació nuestra primera hija, hermano. Bueno, cuando es papá primerizo, hermano, uno se hace ideas que no existen, hermano. Por ejemplo, nosotros pensábamos que íbamos a llegar a nuestra casa, íbamos a dormir, y que la niña iba a dormir toda la noche, ¿verdad? Y ella por allá y nosotros por aquí. Pero cuando nació nuestra hija, hermano, y fuimos a casa, a mi esposa no le bajaba, ¿verdad?, esa leche materna en ese momento. Y esa niña comenzó a llorar desde la noche. Y después llegamos a las 12 de la noche y no paraba de llorar. Medio se calmaba un ratito y comenzaba a llorar. A la 1 y después a las 2 de la mañana. Y esa niña no paraba de llorar. Eran las 3 de la mañana y no dejaba de llorar, deseando aquella leche materna. Y no paraba de llorar, hermano. Y amanecimos y ella llorando y nosotros también llorando, hermano. Los tres estábamos llorando ahí. Y pasamos en vela toda la noche porque esa niña estaba deseando, porque era una recién nacida, la leche espiritual. Bueno, qué bonito sería que los creyentes deseáramos escuchar la palabra de Dios de esa forma. Que éramos, hoy es miércoles, mañana me toca hacer esto, pero mañana lo voy a terminar, o más noche cuando llegue, pero necesito ir a oír el estudio bíblico. Que dijéramos, hoy es viernes, pero no importa, yo hay más noche, voy a terminar esta cuestión, yo necesito oír la palabra de Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Ay, hoy es miércoles. Ay, toca ir al culto. Y lo peor que el pastor ya aburre con eso. ¿Cuál es nuestra actitud? Y más que una pacha que permita la leche para el bebé, lo que necesitamos, hermano, es unos audífonos que nos permita captar todo el mensaje de la palabra de Dios. Mi hermano, tú pasas renegando y peleando por el tráfico. Hermano, escucha la palabra de Dios. Tú pasas ocupada, hermana, y mira, no hay acá. Escucha la palabra de Dios. Tú estás haciendo un trabajo. Las mujeres tienen la capacidad para hacer 2, 3 cosas a la vez, no hay ningún problema. Tú puedes estar haciendo un trabajo en la computadora y oyendo un mensaje de la palabra de Dios, en lugar de estar oyendo ahí al hermano Chente o cualquier otra cosa parecida. Pablo no se queda atrás. Y Pablo señala, hermano, que al dar fruto constante, cuando los creyentes estamos dando frutos constantes, hermano, es porque oímos las palabras del Evangelio. En Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado a ustedes,
Así que como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Ahora la pregunta es, ¿podemos ver el énfasis de Pablo en la audición alimenticia? Pablo está hablando acerca de la audición alimenticia, hermano. Yo vengo a oír la palabra de Dios, yo tengo que oír la palabra de Dios. Ella me va a dar el alimento. ¿Para qué? Para que yo pueda dar fruto. Por eso, amado hermano, es que los falsos profetas a los que se refiere nuestro Señor Jesús no eran evaluados por sus palabras, sino por los frutos. Dice la palabra que ellos son amadores de sí mismos, vanagloriosos. Les encanta, hermano, aparecer en la foto. Les fascina. Jesús, Pablo y todos ellos dicen no. No se conocen por sus palabras, sino por sus frutos. ¿Por qué? Porque al tener sordera espiritual, sus vidas no darían los frutos espirituales que solo produce el oír la palabra de Dios con fe. ¿Cómo entonces debo oír yo la palabra de Dios? Con fe. Jesús, hermano, también habla de otros habladores sordos del mismo primer grupo de personas. En Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22 dice, estos se jactaban llamándolo Señor, Señor. Señor, si en tu nombre, ve, no todo el que me dice Señor, Señor, este es el otro grupo. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre esto. Y para aquellos que tenemos la oportunidad de predicar, hermano, en diferentes ministerios o cosas que tenemos para hacer el Señor, hermano, esto es un gran mensaje para nosotros. Preguntémonos, ¿nos conocerá Cristo a nosotros? ¿De qué importa, hermano, que tengamos una buena elocuencia o buena prédica si Dios no nos conoce? ¿Qué va a pasar el día, hermano? Uno no sabe. Miren, nosotros, ahí, imagínense ahora, ¿quién iba a pensar que la Chelona Rodríguez, para los que les gusta el fútbol, 66 años, relativamente ya un señor, no un ancianito, un señor de 66 años, exfutbolista? ¿Quién puede pensar que un exfutbolista, verdad, que ha sido muy atlético, esto y lo otro, y un hombre muy educado, jugando en Alemania, en Japón, en mundial, y un gran hombre, verdad? Pues ahora le dio un infarto. Y de los que estamos aquí, hermano, ¿qué pasaría si nos dio un infarto ahora? Nadie está exento de eso. ¿Será que cuando llegamos, Señor, pero si yo tocaba la guitarra ahí en el Taber? Y imagínate que el Señor te diga, pues no sé quién eres. Señor, yo tocaba el piano. Peor. Si no conozco al de la guitarra, al del piano, peor. Señor, yo predicaba en la iglesia. No sé quién eres. Y hermano, en lugar de causarnos risa, debería causarnos terror, temblor y temor. Señor, si yo iba a los cultos de la tarde, al que casi nadie le gusta ir. Todos esos milagros y proezas y milagros, dicen ellos, las hicieron en el nombre de Jesús. Y allí tenemos, hermano, un problema bastante serio, porque el hecho de que alguien haga algo en el nombre de Cristo significa que lo hace bajo las indicaciones que Él dijo y en representación de Él. Sin embargo, amado hermano, para Cristo no determina, hermano, lo que ellos están haciendo. Eso demanda tener mucho cuidado en saber lo que quiero y haber estado muy atento a mis palabras. Cristo, hermano, pide que estemos atentos a las palabras de Él. Parece que los habladores sordos de la enseñanza de Cristo se llenaban la boca con las palabras, con esas palabras, pero Él puso en evidencia que sus oídos no estaban llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus oídos no conocían su voluntad. De hecho, Jesús ni siquiera los conoce y los expone con todos sus actos y sus prácticas. Le dice, yo no sé quiénes son ustedes. Y la idea en el texto original sugiere, hermano, que en verdad hicieron milagros. Sí los hicieron, pero no fueron en nombre de Cristo.
¿Y cuántos aquí estamos haciendo muy buenas cosas? Pero muy probablemente no estamos conociendo al Dios del que según nosotros lo estamos haciendo. La palabra griega que traducimos como iniquidad, porque es una iniquidad para Cristo esto, se podría traducir como sin ley. Pero lo que se nos demuestra, hermano, que estos habladores nunca se dieron el tiempo para escuchar. Nunca se dieron el tiempo para atesorar la ley de Dios en sus corazones. Hermano, te pregunto yo a ti, ¿atesoras tú la palabra de Dios en tu corazón? ¿O te encanta más hablar que oírla? Pregunto otra vez, ¿cuántos sermones a la semana tú escuchas? Se supone, hermano, que somos cristianos y tenemos que oír la palabra de Dios. Vuelvo, insisto, hermano, por eso es importante que nosotros, y siempre lo hemos dicho, hermano, no, ni modo, hay gente que no quiere hacer caso. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? No lo podemos dar a la fuerza. Pero la insistencia nuestra es, escuchen palabra, servidores vengan a oír palabra, servidores no, su culto es no negociable, su tiempo de oír la palabra de Dios es no negociable. ¿Por qué? Porque, hermano, tú puedes estar en 1000 programas, pero no te van a cambiar. Y con el respeto de los psicólogos, la psicología no te va a cambiar, la psiquiatría no te va a cambiar, lo único que te va a cambiar es la palabra de Dios. No es otra cosa. Es solo la palabra de Dios. Por eso insistimos, hermano, escuchen palabra, oigan palabra, congréguense, hermano, congréguense, porque solo la palabra de Dios hará que tú crezcas y des fruto. De hecho, hermano, me entra un profundo temor al pensar que me puedo convertir fácilmente en un hablador sordo. Este mensaje habló mucho a mi corazón. Yo, Ronnie Catota, que predico miércoles, viernes y domingos en la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear, ¿qué tanto oigo yo la palabra de Dios? ¿Qué tanto tenemos contacto con la palabra de Dios? Muchos dirán, ay, pastor, bien aburrido esos textos que leímos de Levítico, vea. Y espérese que lleguemos a Números, hermano. Pero ¿por qué el pastor a partir de este año 2025 ha querido que como iglesia leamos en cada culto la palabra de Dios? Porque en las iglesias de ahora la Biblia ha desaparecido, tristemente. Tenemos predicadores, hermanos, que dicen, ya vamos a ir a la palabra de Dios. Y mire, y fíjate esto, y fíjate lo otro, y fíjate no sé qué. Pero ya vamos a ir a la palabra de Dios, hermano. Y entonces esto, y entonces lo otro. Y que no sé qué. Y hablan de su vida, hablan de sus viajes, hablan de su esto, de su familia, de sus hijos, de esto, de lo otro. Y dice, ya vamos a ir a la palabra de Dios, hermano. Y fíjese que esto y lo otro. ¿Qué importa, hermano? Yo creo que tú no has venido a perder tu tiempo a oír de mí. Tú has venido a oír la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Es que solo la palabra, hermano, hará un cambio en tu vida. Y para aquellos que tenemos la oportunidad de enseñar a los niños en escuela bíblica, a las mujeres, tenemos diferentes ministerios. Hermano, pregunto esta tarde, o te insto más bien, hermano, pregúntate tú, Señor, yo estoy enseñando tu palabra, ¿me estoy convirtiendo en un hablador sordo? ¿Me gusta hablar, pero no me gusta escucharte? Alguien que habla en nombre de Dios sin escucharle, sin alimentarse, es un desconocido para Dios. ¿Cuántos aquí tenemos el privilegio de abrir la Biblia y enseñar a otros? Levanten la mano, hermanos, por favor. Porque usted lo puede hacer en su casa, hermano. O sea, usted no necesita ser pastor para enseñar la Biblia. Usted puede hacerlo, hermano, en su casa, en el altar familiar, enseñarle a otros. Hermano, no te conviertas en un desconocido. Escucha y aliméntate de la palabra de Dios. Hermano, esto trae una gran enseñanza y aplicación para los que estamos enseñando. Sigamos leyendo, hermano. En el Evangelio de Mateo hay una porción interesante. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Corramos por el tiempo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 7,
versículos 24 y 25. Léalo conmigo, hermano. ¿Cómo dice? Cualquiera, pues. Detengámonos ahí. Cualquiera. ¿Qué significa la palabra cualquiera? Aquí se aplica eso. Todos. Sean niños, jóvenes, viejos, adultos, mayores, ricos, pobres, chelitos, negritos, gordos, bajitos. Aquí cabemos todos, papá. Mira lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera. Jesús, hermano, no está diciendo, no, es que aquellos que tengan un nivel académico intelectual son los que van a poder oír. No, esto es cualquiera. Nuestra iglesia es una iglesia muy heterogénea. Aquí tenemos todo tipo de personas. Bendito Dios por eso, hermano. Y yo doy la gloria a Dios por eso. Porque aquí vemos todo tipo de personas. De diferentes tipos de estrato social. Aquí vemos de todo, hermano. Habemos acabados, habemos unos acabados más que otros. Hay gente con pisto. Hay gente académicamente muy preparada. Aquí hay gente, hermano, que tiene títulos universitarios, gente muy intelectual, y tenemos gente que a duras penas puede leer. Y eso es hermoso. Eso es lindo. Porque aquí cabemos todos. Y el Evangelio dice, oiga, cualquiera pues que oye estas palabras. Cualquiera. Es notable, hermano, la diferencia que hace en la vida espiritual el escuchar bien y con responsabilidad y disposición voluntaria. Así sea que tú seas la persona menos letrada que está aquí esta tarde en este lugar, a que tengas 2, 3 títulos universitarios. Así sea que tú no andes un peso en tu bolsa ahora, a que tengas cantidades de dinero en el banco. No importa, cualquiera que oye estas palabras, pero aquel que la tiene que escuchar, ¿cómo? La tiene que escuchar bien, responsablemente y con una disposición voluntaria. Es prioritario, porque la vida cristiana, hermano, no tiene que ver tanto con lo que se diga, sino más bien con lo que se oiga de parte de Dios. Debemos prestar mucha atención para después hacer lo que tenemos que hacer en obediencia y responsabilidad. Es dejar, hermano, de estar preocupado con tantas cosas como Marta y asumir la disposición de María, que sentada, dice la Biblia, a los pies del Señor, escuchaba la palabra. Y no en vano Jesús dijo muy enfáticamente y con un gran tono, el que tiene oídos, que oiga. La promesa de una buena audición espiritual, la promesa de oír bien, de oír con responsabilidad, de oír voluntariamente la palabra de Dios es evidente, hermano. Mira lo que dice el texto con el que comenzamos. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien. Y aquí, hermano, a todos queremos que nos vaya bien en todo. Pero para que nos vaya bien, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? O escuchar. Que el día miércoles, el viernes, el domingo sea no negociable en tu vida. Ay, es que fíjate que fulanito no quiso venir, hermano, no tenemos caso. Yo he escuchado gente, hermano, que dice, es que no venimos porque el niño no quiso venir. Perdón, hermano, eso es una ridiculez. A nosotros aquí ha estado mi abuela, por ejemplo. Ya mi última abuelita. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos la va a prestar. Y yo no he dicho, ay, que predique Luis, porque yo tengo que estar con mi abuelita. La voy a ver, y abuelita, y ya vamos para el culto.
No se siente bien la abuelita, está recién operadita, a que quede ahí descansando, pero nosotros vamos para el culto. Cuando tenemos gente que ahora en las iglesias dice, voy a pedir permiso 2 semanas, y eso, es que ha venido fulano de Estados Unidos y nos va a andar llevando del tingo al tango. Mejor tráigalo a la iglesia. Tal vez se arrepiente, oyen el evangelio y le entregan su vida a Cristo. Concluyo con las siguientes palabras. En esta conclusión que les voy a dar, les daré una lista de lo que debemos hacer si queremos crecer. ¿Cuántos aquí quieren crecer en su vida espiritual? Yo creo que todos. ¿Por qué nos hemos, decía el doctor Bertrand, cristianos enanos? ¿Por qué nos hemos quedado enanos? Frágiles, débiles. Hay un pastor que dice, la tiranía del hermano débil. Los débiles en la fe andan mandando al infierno a todo el mundo, en lugar de restaurarlos. La tiranía del hermano débil. Uy, eso es pecado. Uy, al pastor le gusta el fútbol. ¡Ja! Juego, le espera. Le voy a dar un listado de lo que debemos hacer si queremos crecer. Esto es si usted quiere. Esto es voluntario. Se requiere que el oyente, que el que oye, también preste atención, y no todos los que escuchan prestan atención. Es fácil estar enfrente de alguien que nos esté diciendo algo y no le estamos poniendo atención. ¿Sí o no? Y ahí está la otra persona y dice, sí, fíjate. Cabrón. Y usted está pensando en el recibo que quiera pagar mañana. Bueno, mañana es 15 de septiembre, no vamos a ir a trabajar, podemos amanecer viendo tonteras y haciendo aquí y haciendo allá. Convertirse en un mejor oyente es una necesidad para los creyentes. Esto es necesario para tu vida. Convertirte en un mejor oyente. Quiero que sepan también, hermano, que casi todos los libros de la Biblia contienen alguna referencia a escuchar y obedecer la palabra de Dios. En todos los libros de la Biblia. Escucha, haz, pon por obra, escucha y hacelo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a través de los poetas y profetas del Antiguo Testamento, de Cristo, de los apóstoles en el Nuevo Testamento, amado hermano, Dios nos invita a escucharlo y a prestarle atención. El Dios de la Biblia, amado hermano, nos ordena que escuchemos lo que Él ha dicho y amenaza, hermano, con castigarnos si no lo hacemos. De verdad, pastor, pues sí, no es un padre, pues la Biblia dice que al hijo que ama disciplina. Pero también promete bendiciones para aquel que lo escucha y hace lo que Él dice. Entonces, ¿de cuál es usted? La forma en la que escucha. Te sientas tú, amado hermano, en este lugar cuando vas a ver un sermón y decir, Señor, habla mi corazón, aquí estoy, dispongo mi corazón, mi mente, habla mi vida. ¿O de qué forma tú escuchas la palabra de Dios? Solo consideremos las palabras de Jesús después de la parábola del sembrador, cuando dice, considera, y con esto ya termino. Jesús dice, cuando termina la parábola del sembrador, oiga la frase con la que termina. Considera cuidadosamente cómo escuchas. En Lucas capítulo 8, versículo 18 dice, mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará,
y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Así que, mi amado hermano, creo que debemos considerar seriamente la forma en la que escuchamos la palabra de Dios. Y si usted cree que el Señor habló a su corazón, denle un fuerte aplauso esta noche.